Listo, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hola, buenas noches. De nuevo, una noche más por acá, acompañándolos en estas lecturas en voz alta del informe final de la Comisión de la Verdad, exactamente del volumen testimonial que se llama Cuando los pájaros no cantaban. Nuestra semana número 12 ya culminando. Recuerden que estamos leyendo todas las noches de lunes a jueves. Gracias a las personas nuevas que se están sumando a este canal hoy. Es importante que se suscriban. Alguien me decía, una persona bien eh, conocedora en estos temas de YouTube y de redes sociales, que está comprobado que la mayoría de personas que ven los en vivos y todas estas transmisiones que se hacen por los canales, pues no se han suscrito. Y la idea es que se suscriban al canal. Ahí donde me están viendo, arribita o abajito, suscribirse en el botón rojo es muy fácil. Le dan clic ahí y además, pueden ponerle la campanita, porque con la campanita, pues se van enterando de que voy publicando día a día. Y como ya sabemos, pues ya estamos en esta recta final. Vamos en la página 430 y pico y es muy especial porque ya estamos leyendo las últimas páginas. Para hoy estábamos y les había dicho que tenemos varios invitados para hoy y para la siguiente semana. Les había hablado de Víctor Gaviria, quien va a estar con nosotros la siguiente semana. Hoy va a estar con nosotros una mujer a quien admiro muchísimo. Ella es periodista política desde muy joven, desde que tenía 17 años, imagínense, está trabajando con temas de política, de paz. Hay una anécdota muy linda y es que cuando tenía 19 años le mandó una carta a el señor Manuel Marulanda, obviamente pidiéndole todos estos temas de una paz que se pudiera dar en ese momento. Trabajó en el equipo de comunicaciones del presidente Santos y pues ha sido también diplomática en distintas ocasiones. Ella es Claudia López Garzón. Gracias por estar acá. No la alcaldesa, no señores, Claudia López Garzón. María Camila, muchas gracias por esta invitación. La verdad, creo que es admirable que periodistas se tomen la tarea de hacer este trabajo tan juicioso, de divulgar este trabajo, este informe de la Comisión de la Verdad, que es tan importante para los colombianos porque efectivamente cuenta nuestra historia, el país de donde venimos, pero sobre todo el país al que aspiramos para nuestros hijos y para las futuras generaciones. En lo personal, este es un trabajo y una obsesión constante, haber nacido en un país que ya estaba en guerra y que por fortuna comienza a vislumbrar la paz y a tocar otros temas sociales que de verdad son los que construyen país. Gracias, Claudia. Y queremos saber, pues, qué decía en esa carta, porque se animó a hacerle una carta a el señor Manuel Marulanda cuando usted tenía 19 años. En ese momento se estaba realizando el proceso de paz entre el entonces presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda Vélez. Era un hecho histórico. Yo sé que es una palabra que se repite mucho en periodismo, pero esto de verdad era un hecho sin precedentes en el sentido que se veía como una paz cercana. Y también existía el estereotipo que los jóvenes pues no estábamos preocupados por los temas del país. Hoy hemos visto, bueno, en los últimos años, que la mayoría de protestas y movilizaciones son lideradas justamente por los jóvenes que se sentían un poco relegados. Pues así me sentía yo, incluso antes de cumplir la mayoría de edad, pues uno no existe, no tiene literalmente ni voz ni voto. Entonces yo me di cuenta a través del periodismo que por lo menos sí podía asegurarme mientras cumplía la mayoría de edad de tener voz. Y desde entonces me he encargado de hacerla escuchar y dije, bueno, pues tengo la posibilidad de escribir una carta, hacérsela llegar, porque ya me encontraba en un medio de comunicación y a través de dos personas se la hice llegar y la mejor parte es que sí obtuve respuesta. Desde luego el encuentro nunca se dio, pero sí manifesté que los jóvenes no podíamos ser convidados de piedra en un proceso de paz, que teníamos muchas cosas que decir porque finalmente, y lo hemos visto, son los jóvenes quienes terminan siendo desafortunadamente carne de cañón en los conflictos.
Sí. ¿Y qué le contestó él? Lo hizo a través de su novia, a la redacción del periódico en el que me encontraba trabajando. Bueno, ya la memoria es muy borrosa de lo que pasó en ese entonces, pero sí, sí empezó a haber una comunicación fluida. Qué De eso sí me belleza. acuerdo. Y ya, bueno, pues lo que sabemos que nunca se pudo concretar nada, pero bueno, la vida también me dio la oportunidad de trabajar y ser parte de un gobierno que le apostó al proceso de paz y que por fortuna, pues hoy empezamos a ver también resultados como la Justicia Especial para la Paz y este tipo de informes donde se está conociendo ese país desconocido para algunos. Exactamente, y tuvo la oportunidad de, como usted bien lo dice, de estar y trabajar en el gobierno del presidente Santos, fue cónsul, bueno, en fin. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que están sumándose a esta transmisión, son muchísimas, y gracias a las personas que son hombres, mujeres, familias enteras que se están conectando desde distintos lugares del mundo. Usted, por ejemplo, pues que está un poquito más lejos, en España, trasnochando, madrugando con nosotros, pero también hay gente en Canadá, en Estados Unidos, en muchísimas partes de Estados Unidos, y también acá en el territorio colombiano, desde Medellín, Cali, también hay gente oyéndonos desde Villavicencio, que siempre nos saludan desde allí, desde el Cesar, desde distintos lugares. Así que muchas gracias, y a todas las personas, de hecho, nuevas, gracias. Gracias por conectarse. Me encantaría saber de dónde nos están saludando. Así que bueno, nos vamos directamente a la lectura y vamos ya terminando ayer con María López, CEO, ex CEO de Semana y directora o fundadora de Detonante. Quedamos ya en la parte final de la página 438 del capítulo anterior, y pues vamos a empezar a leer Territorios de la Escucha. ¿Qué pasa con los siguientes dos capítulos? No voy a leerlos porque los voy a leer al final, y les voy a decir por qué. Porque esos capítulos los va a leer una persona muy importante para el país, para la paz, y voy a cerrar con él estas lecturas en voz alta. Así que les pido que por favor sigamos a la página, ya les digo, exactamente, si nos saltamos dos capítulos, nos vamos a la página 446 o 447. Es dependiendo. Si ustedes ponen la parte de arriba en el PDF 447, ahí les da el retorno de un monte. Así que, doña Clau, de una vez. Así es. El 13 de abril de 2003, no me olvido de esa fecha, en las horas de la tarde estaba militarizado todo el casco del corregimiento. A medianoche desaparece el ejército. Desde las 4 de la mañana comienzan a aparecer las AUC. Algunos tuvimos que salir del territorio por amenazas, por persecuciones, por temor a perder la vida y sin saber las razones por las cuales éramos perseguidos. Yo, personalmente, tuve la oportunidad de salir. Lo digo así porque si no me hubiese ido, estuviera contando otro la historia, donde me incluyen como un muerto más. De aquí me fui para dos partes del país que fueron muy buenas, aunque también se vivían situaciones muy difíciles. Un día estábamos en un pueblo conocido como El Vadillo. Ahí había asentamientos de los paramilitares. Vi que llegó una chalupa con un grupo de hombres de más relevancia entre ellos. Tenían un grupo de escoltas, había un señor bien vestido. Era diferente, así que tenía que ser jefe, algún jefe o algo, qué sé yo. Me acerqué y le dije, mire, nosotros llegamos aquí. ¿Será que tenemos problema? No, nosotros estamos haciendo el trámite para desmovilizarnos. De mañana para adelante comienzan a salir las lanchas y las chalupas para el cerro. Donde se entregó ese grupo fue en el cerro, en el sur de Bolívar. A mí me dio como, no alegría de ver los que se iban, sino que eso significaba que podía llegar a mi tierra. Entonces le dije, ¿esto va a ser a dónde? ¿Nada más aquí? No, esto va a ser en toda Colombia. Y pensé, ¿entonces los de la sabana también se van? Porque al pueblo de nosotros le decimos la sabana.
Cuando escuché la noticia y vi las caravanas de hombres y de mujeres que se entregaban, que dejaban las armas, no estaba pensando para dónde iban ellos, estaba pensando en cuándo me venía para mi casa. Y te cuento que fue una experiencia casi inexplicable. El día que regresé a mi territorio, sentí que había nacido de nuevo. Mire, a mí se me eriza la piel, no de tristeza, sino de alegría de poder decir, porque algunos no lo pudieron decir. Llegué a mi casa y me encuentro con dos ancianos, mi papá y mi mamá, dos viejitos ya, solitos en la casa. Se me partió el corazón y el alma de verlos. Mi papá me decía que por qué los había dejado solos. Mi papá era un viejo que tenía su ley, que me decía, ¿para qué te fuiste? ¿Qué hiciste tan malo que te fuiste? Le dije, papá, era más importante un hijo vivo lejos que un muerto cerca. Y aquí estoy de nuevo. Yo, más que todo, con las ganas de llegar a abrazar a mi mamá, imagínese, hijo de 14 hermanos, menor de la casa, el último de la familia, el Cuba, como decimos nosotros, el pechichón de los viejitos. Toda la vida había vivido con ellos, nunca me había separado de los viejos. Déjame decirte que cuando yo llego, se va para la viejita en la puerta, se para la viejita en la puerta. Eso fue para mí nacer de nuevo, volver a mi tierra. Salgo corriendo y abrazo a mi mamá. Nací y me crié y me levanté en este hermoso corregimiento. Conozco todas las veredas de cabo a rabo. Conozco la idiosincrasia de mi pueblo. Conozco el dolor de los demás porque me he familiarizado con ellos. Le puedo decir que el paraíso terrenal está aquí. Nosotros defendemos este territorio. ¿Por qué lo defendemos? Ahí está la fuente de la vida, nuestra memoria y la de la naturaleza. En la parte más alta de la Victoria encuentran los mejores climas habidos y por haber. Estamos en la región de Perijá. Esas montañas que estamos viendo hace 15 o 20 días estaban totalmente secas, parecían muertas. A lo que entró el agua en los primeros días de abril se veía el suelo. Y mira cómo está la vegetación ahora. Este monte es único en el mundo. Parece muerto y a los días que llueve sana y se vuelve como si no hubiera pasado nada. Hoy es lo mejor que se puede vivir. Vas a la vereda y te quieres quedar allá. Eso digo yo. No nos vamos hoy, nos vamos mañana, nos vamos pasado mañana. Hay una tranquilidad que se refleja en los campesinos. Antes el campesino no quería ni ir al campo, ahora no se quiere venir del campo. Al campesino le fastidia la ciudad, el campo le agrada, le oscurece en el monte porque está enamorado del trabajo. Hay una manera de vivir muy tranquila, hay una satisfacción de la gente. Eso no siempre fue así. Queremos que se sepa, porque sin memoria no hay paz. Lo único malo que tiene este territorio es el abandono del Estado. Eso es lo único malo. Este es un territorio donde se puede vivir. Hay armonía, hay tranquilidad. Lo más importante es su gente. Aquí la gente es muy solidaria. Nos gusta que nos visiten en el buen sentido de la palabra, obviamente. Nos gusta que la gente conozca dónde vivimos, lo que tenemos. Hemos querido buscar la manera de que el que venga a visitarnos se lleve la mejor imagen, pero que sea una imagen real, que se conozca cómo fuimos, cómo hicimos y cómo estamos haciendo para vivir mejor. Esto ha sido el esfuerzo de muchos. Unos se han ido, otros han muerto y otros estamos aquí todavía. La vida sigue. Tenemos que buscar la manera de cómo la generación que viene viva mejor. Hay mucho por decir, falta mucho por aportar. Hay mucha memoria por rescatar. Aquí en la comunidad de La Victoria hay un sinnúmero de campesinos y muy buenos amigos que tienen la memoria de lo que vivieron en el territorio, en la parte alta de la sierra. ¿Cómo vivían ellos? ¿Qué hacían? ¿Quiénes los molestaban? Por eso les venía diciendo, hey, vamos a hacer una historia. ¿Cómo fue antes de la presencia de la guerrilla? ¿Cómo fue durante el tiempo de la guerrilla? ¿Cómo fue en el tiempo de los paramilitares? ¿Y cómo es hoy? Porque también hay que hablar de cómo es hoy. Hemos querido construir casas para reseña de la historia. Queremos hacer unos centros de memoria histórica, que las generaciones nuevas de propios y extraños conozcan la verdadera historia de cómo hemos vivido este terruño, cómo hemos sobrevivido a pesar de las dificultades que se nos han presentado. Y queremos hacer los centros teniendo en cuenta el esfuerzo, la templanza y la pujanza de las comunidades humildes, porque es triste que en otros pueblos ni siquiera todavía se pueda hablar de eso.
¿Dónde vamos a construir el Centro de Memoria Histórica? En la parte alta, allá era una base de los paramilitares. Estaba ahí porque para ellos era un punto estratégico y para nosotros es un punto muy espectacular para beneficiar a las comunidades de ese territorio. Convertir un lugar que fue estratégico para el paramilitarismo en un lugar para la memoria. Queremos que el mundo conozca que acá no solo fue guerra. Queremos que sepan que nuestro territorio parecía muerto, pero llovió y nace de nuevo. ¿Qué soñamos nosotros después de tanta violencia y tanta guerra? Ver tranquilidad, que haya canchas de fútbol, un parque donde la gente se llegue a recrear, que haya una despensa, una cafetería para la gente y que se hagan actividades como competencias deportivas, qué sé yo. Nos decían que lo podíamos hacer en La Victoria, pero es como irrelevante porque ya tenemos un centro, cancha y parque. En la parte rural, no. Tenemos que hacerlo donde hay necesidad. Hoy vivimos una tranquilidad, pero antes vivimos unos momentos tristes. Había que dejarlo todo tirado, abandonar la familia, ver enterrar a los familiares y amigos que no tenían nada que ver con el conflicto, solo por vivir en el territorio. Pero hoy después de todo ese conflicto, vivimos una tranquilidad y queremos que sea una paz duradera, que sea permanente, que no solo nosotros podamos sentarnos en ese sitio a hacer esto, sino que la gente de otros territorios venga y conozca y que pueda pasearse de manera turística, que conozcan lo que fue y lo que es hoy, que sepan que esta fue una guerra sin cuartel, que se han afectado a los campesinos, siendo que ellos se dedican nada más a explotar la tierra. Con sus manos ásperas rompen la tierra para hacerla producir el pan de cada día, para llevarles el pan a las ciudades y pueblos. Si el campesino se acaba la vida, se acabaría todo, y eso tiene que quedar en la memoria. Qué bonito capítulo. Yo rescato muchísimas cosas en realidad, pero hubo una frase que me impactó muchísimo. Obviamente, pues aparte de querer la tranquilidad, la paz y demás, y de cómo un pueblo se recupera, hay una frase en especial que la subraya acá. Papá, era más importante un hijo vivo lejos que un muerto cerca, y aquí estoy de nuevo. Porque le dio muy duro dejar a sus papás y luego volver, y le dio mucho pesar de haberlos dejado tanto tiempo solos, pero si esta persona se hubiera quedado, hubiera estado muerta y no estaría contando la historia. Así que es un capítulo bien lindo, de porvenir. Tremendo, claro, de esperanza, porque efectivamente el irse siempre de casa, dejar a los papás atrás, también hubiera podido correr la suerte que cuando volviera no los hubiera encontrado. Mm, Pero él estaba pensando, y creo que toda esta narración justamente, la manera estratégica como está pensando dónde debe crearse el Centro de Memoria Histórica, es pensando en las próximas generaciones, y no solamente de su territorio, de su corregimiento en La Victoria, lo que él dice, invita a otras regiones que aprendan de esa experiencia para replicarlo, porque creería que este es uno de los problemas que siempre hemos pensado, que eso le pasa a los demás, que eso no es con uno. Y resulta que esta exactamente, historia es la que se viene replicando por todo el país. exactamente. Y bueno, y al final, cuando dice que sepan esas nuevas generaciones que fue una guerra sin cuartel, que se han afectado los campesinos, siendo que ellos se dedican a explotar la tierra. Con sus manos ásperas, rompen la tierra para hacer producir el pan de cada día. Pero al final sí es lo que hemos sabido siempre, digamos, la guerra sí que ha afectado a las personas más vulnerables y a las personas más inocentes y bueno, y como hemos dicho, sobre todo a las mujeres también. María Camila, yo quiero acá destacar el trabajo que desde este canal se viene haciendo, porque justamente en esta historia lo refuerzan. Queremos que se sepa, porque sin memoria no hay paz. Es importante que la gente conozca pues este informe y a través justamente de este canal, pues que sean muchos los colombianos, si por temas de falta de tiempo, de lectura, porque sí, hay capítulos muy densos, pues encuentren a través de las nuevas tecnologías una forma de acercarse y conocer esta parte del país, porque tal y como lo dicen, porque sin memoria no hay paz. Exactamente.
Nos vamos con la locura del bonche, por eso es importante darle like a este capítulo, poderlo compartir con más gente y que se puedan suscribir a este canal de nuevo. Nos vamos con la locura del bonche. Renacer en el río. Tengo raíces de Emberas y Pijaos. Mi mamá es del Tolima y mi papá es de Caldas, pero yo nací en Ibagué. Siempre fui muy inquieta con esto de los procesos sociales. Crecí en un barrio lleno de pandillas, muy conflictivo. Tengo un tío que fue desaparecido y mis abuelos fueron desplazados por la violencia. Me acuerdo que veía noticias en la casa. Hablaban de las muertes y yo pensaba, esto no puede ser normal. Algo que nunca cuento es que después de que salí del colegio yo no sabía qué hacer y me presenté al ejército. Pensaba, como nunca me ha tocado vivir en la ciudad para irme a zonas rurales apartadas, pues tengo dos opciones. Me voy para la guerrilla o me voy con el ejército. Y si me voy con la guerrilla, voy a tener muchos problemas en la casa. No pasé al ejército y apareció el trabajo social y ahí me presenté. Recién salió el plebiscito, me puse a hacer la campaña con el arte como pedagogía. Estuve en Bojayá, principalmente con las mujeres. Fue una experiencia muy dura. Casi nos morimos. Íbamos en el río y nos volcamos, pero las mujeres, las cantaoras, nos contaron que el río Atrato quería que volviéramos a nacer y eso fue como una experiencia de muerte y la vida, un renacer. Fue una cosa súper loca, quedé atrapada entre las varillas y me empezaron a venir imágenes, una de ellas fue estando en los brazos de mi mamá. Después de todo eso llegué a Chalán, llegué al parque y este no se parecía nada a las fotos. Las veraneras estaban florecidas, sentí que ahí había vida y que no se parecía en nada al estigma de la masacre del burro bomba. Al principio como que yo no les entendía nada, hablaban muy rápido y el oído se me acostumbró. Por el performance de mi cuerpo, los piercings y los tatuajes, la gente era reticente. Luego vino el saludo, el acercamiento y empezamos a habitar lo cotidiano. Mantenía con una sonrisa acercándome a las mujeres para tejer los lazos. Todo empezó con el tema de la comida. ¿Qué van a hacer de almuerzo? ¿Cómo se hace esto? Venga a mi casa y le enseño por medio de la cocina y de las plantas. Las plantas siempre han sido una excusa para encontrarnos a hablar de la naturaleza, especialmente con los jóvenes. Al inicio yo salía y los pelados siempre me gritaban cosas. Era feo. Entendí el contexto. Luego me fui acercando a los pelados y comenzamos a hablar y todo empezó a cambiar. Acá siento una conexión bien especial. Creo que tengo el ombligo enterrado en Chalán. Siento que mis ancestros están en todas las mujeres que he conocido. En todos los momentos más duros siempre he estado acompañada de mujeres. Siento una conexión con la reivindicación, con las luchas de mis abuelas campesinas. Nosotros no somos de donde nacemos, somos de donde nos intentaron, ojo, nosotros no somos de donde nacemos, somos de donde no intentamos huir. Cada vez me siento más conectada con este territorio. Estamos sembrando una semillita que está cambiando algo y esa semillita somos nosotros que cuestionamos la guerra. Este es un pueblo muy tranquilo, de mucha quietud. Con el bonche no la pasamos organizando, moviendo a los pelados. Creemos que estamos haciendo eso que llaman reconstruir el tejido social, que a veces no se entiende que son acciones pequeñas, lo que aporta la señora cuando viene a mi casa para que hablemos, esos espacios para pensar y hablar. La guerra silencia, la gente necesita que la escuchen de verdad. Floreció una casa. La del bonche es una historia muy bonita que ha comprometido nuestros sentimientos. Empieza cuando un grupo de jóvenes nos sentamos en el parque a pensar en un lugar para reunirnos. Hay que buscar un lugar, un espacio para plasmar nuestras ideas, para que los procesos juveniles se den y seamos constantes. Nos reunimos en las tardes, en las noches, con muchas ideas, pero sin recursos. Como todo en la vida, al principio fue un poco difícil. La gente veía la casa como algo de izquierda. Teníamos personas con tatuajes que fumaban. Para ellos eso significaba que éramos malos o diferentes. La gente estaba apática al proceso. Pensaba que esto no iba a ser una casa colectiva, que no iba a ser un proceso de todos. Habían visto otros procesos en los Montes de María, pero no algo parecido a lo que hicimos. A los jóvenes a veces nos ven como loquitos, porque de pronto tenemos pensamientos diferentes o queremos hacer cosas de un modo distinto al de las personas que tienen cierta edad o son más protocolarias, más rectas en sus cositas.
Aunque somos jóvenes, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que nosotros nos lo tomábamos como algo chistoso cuando nos decían, es que eso no da plata, es que eso es una casa de locos, algo insignificante. Pero cuando inauguramos la casa con el colectivo Línea 21, ese día se dieron cuenta de que el proceso no era efímero, que podía ir encaminado para que los jóvenes gasten su energía en cosas para el desarrollo juvenil. Ahí la gente también empezó a impulsar la idea. Esta casa estaba abandonada, llena de murciélagos, y duramos limpiando una semana. Y mientras limpiábamos y organizábamos la casa, dijimos, toca ponerle un nombre. Pensamos en una flor y les preguntamos a todos nuestros vecinos del pueblo y todo el mundo decía, el bonche, el bonche. Así que nos reunimos a nuestros ancestros, conocimos las historias, contaban que anteriormente cuando eran los fandangos, los bailes del pueblo, no existían las flores artificiales. La gente tenía una mata de bonche en sus patios. Antes del baile recogían la flor y armaban un accesorio de belleza. Eso era algo significativo, perdón. El bonche tiene que ver con la alegría, con la locura. Significa que estamos en la cultura, más que todo en la cultura de las mujeres que han tenido la tradición de preservar nuestras raíces. Un segundo, perdón. Gracias. Le pusimos el bonche a nuestra casa. La flor está sembrada en el patio y siempre que viene alguien de afuera, la mata florece y amanece la planta. El día de la inauguración fue la primera vez que la mata floreció en esta casa. Con el tiempo están llegando más pelados y eso ha permitido que la casa se posesione entre la comunidad y ya no sea la casa de los locos. La gente se pregunta, ¿los jóvenes para dónde van? Van para el bonche. Hemos generado estrategias para hacernos conocer. Un tablero grande donde van colocando las actividades, unos stickers con 3 frases clave del proceso que ya aparecen en otros municipios y en las casas de las veredas. Y bueno, la idea es que eso siga para infinito, tener casa para largo, para que los jóvenes que vienen detrás puedan seguir. En el bonche queremos resaltar la importancia de tener memoria, de cultivarla, de replicarla con todos los jóvenes de nuestro municipio y de las zonas veredales, que ellos sepan cómo ha sido el conflicto, pero no solamente para quedarnos con el estigma, sino también resaltar cómo hemos hecho como comunidad para salir adelante. En esta casa cuidamos de la madre tierra y por eso construimos una huerta comunitaria. También tenemos la idea de tener una microempresa de reciclaje que articule a toda la comunidad chalanera y que sea el espacio para iniciar esos diálogos con la preservación y el cuidado del medio ambiente. Estamos reconstruyendo la historia de la señora Alicia García, que representaba toda la riqueza cultural chalanera de la historia que dignifica la vida. Tenemos unos ciclos de formación de nuevas masculinidades. Segundo. Procesos de formación política con jóvenes tanto del casco urbano como de las veredas y el corregimiento del municipio de Chalán y procesos de formación principalmente en Gaita. Estamos movilizando procesos de formación audiovisual porque creemos que las narrativas visuales permiten contar esas historias de otras maneras. Aquellas historias que con palabras nos alcanzan a ser contadas, no alcanzan a ser contadas. También hacemos arte, un arte político y comunitario hecho con saberes locales, un arte que no es regido por parámetros institucionales, sino por la cotidianidad de la comunidad. Y tenemos un cineclub itinerante que se llama Colibrí Cineclub. El nombre fue escogido de manera colectiva. El colibrí marca un vuelo infinito. Un vuelo constante como esperamos que sea el proceso del bonche. Llevamos 2 meses haciendo proyecciones en la casa. En el bonche nos reunimos con un grupo de base mujeres para reflexionar acerca de qué implica ser una mujer en un contexto como el de los Montes de María y el Chalán y cómo a partir de su cotidianidad de amas de casa han construido procesos de mediación simbólica de construcción de paz. Queremos seguir con el proceso de la casa, poder decir, no tenemos miedo a seguir desarrollando este tipo de actividades, no le hacemos daño a nadie. El miedo se ha convertido en la fortaleza para construir el sueño de la casa y escuela popular. Aunque las botas paramilitares vuelvan a escucharse por ahí y se sienta que el pueblo nuevamente habita el silencio que produce el miedo, queremos tener la fortaleza de decirles a los victimarios que volvieron que pidan perdón. Me gustaría que dejaran de pasar tranquilos, riéndose cuando hay muchas víctimas que los miran, los maldicen y siguen sufriendo. ¡Wow! Muchísimas lecciones. En especial, sobre todo por el tema de el tejido social del que tanto habla la gente y que ahí mismo lo dicen y es
cómo recuperar esa memoria y contar esas historias con sus ancestros y llevarlas allá y volverlas a contar para que las nuevas generaciones también las conozcan. Y además esa última parte del tema del perdón, que es clave, ¿no? En cualquier proceso. Hay varias cosas en este texto que me llamaron la atención. Mencionan algo que, bueno, en lo personal para mí ya estaba casi que en el olvido, el burro bomba. El Y es burro que bomba. sí, y es que desafortunadamente Colombia ha tenido, pues ha sido ingeniosa para estos temas: burro bomba, collar bomba, libro bomba y motocicletas bombas. Y esto son cosas que efectivamente pues pasaron y que no hay que olvidarlas. Y otro punto muy importante que lo mencionan ellos, y es el poder de los jóvenes. Ay, no, esos son unos loquitos, esos están haciendo cosas que no producen plata. Y era un poco, no, no señores, estamos construyendo acá algo, y algo que va a florecer, como el bonche, el nombre justamente que eligieron, que me llama la atención. Yo no conocía esa palabra, por lo menos no es en ese Yo contexto. tampoco. Bonche es barullo, pelea, cuando hay Pelea. un bonche. Ajá, ajá. Y acá tiene una connotación muy bonita. Sí, exactamente. Sí, yo también pensaba que el bonche era pelea. Bueno, Bochinche. es pelea en otros contextos, acá no, pero sí, sí es bien, bien lindo. Y el Bueno, lenguaje universal de las flores, que siempre son sanación y ay, que sí, traen qué belleza, tanta alegría a las casas, a las fincas, el campo. qué belleza, qué belleza. Muy lindas, muy bien. Bueno, vamos a seguir con el estallido, mi Clau. Ahí creo que empiezan los capítulos, creo no, sé que sí, empiezan los capítulos del estallido social que vivimos con el paro nacional. El año pasado ya, antepasado, Clau. Así es, después de la pandemia 2021, 2021, el año pasado, efectivamente, sí. abril, mayo, bueno, un mes, estallido, además que fueron liderados justamente por esos jóvenes que le dicen al Estado: mire, no queremos que nos regalen cosas, sencillamente que dejen de entorpecer nuestras ganas de poder trabajar. ¿Vamos entonces? Exactamente, sí. Seguimos, por favor. Entonces vamos con el estallido, sigue allí con el poder de la olla. Empezamos a escuchar gritos dentro del portal. Nos empiezan a contactar amigos y amigas del barrio. Estamos escuchando gritos dentro del portal. Están metiendo a la gente, a los chicos. Los están cogiendo y gaseando adentro. Una vecina nos convocó a hacer una olla comunitaria para denunciar lo que había pasado. Se hizo la olla y el primer día llegaron 5 personas. El segundo día, 10 personas. En un momento esto se agrandó, llegó mucha gente. Acá hay personas que tienen máximo una comida al día. Tú les dices: venga, que estamos haciendo severa sopa, y caen. Teníamos que poner la olla. Nos dimos cuenta de que cuando estaba no había tropel. Por eso nos montamos en la idea de hacer un espacio humanitario. Nuestro propósito era sacar al ESMAD del portal, que lo estaba cogiendo como un centro de operaciones. Era impresionante, una fuerza desmedida para el barrio. Queríamos desescalar la violencia. La olla se volvió un punto muy importante, esa fuerza que produce una calderita, un pedazo de lata y unos alimentos que congregan a la gente, un montón de cultura, un montón de carencias también. Acá algo que nos junta es el alimento y las ganas de cambiar esta vaina. De ahí surge la estigmatización hacia la olla comunitaria. Nadie quiere que los don nadie nos organicemos para cambiar esto. Para nosotros estaba gestando algo que iba a cambiar la historia de la localidad y del mundo. Lo que nos mantiene ahí mucho tiempo, días enteros, es todo ese caminar en comunidad, en colectividad, que viene desde hace unos años andando. No tan organizado, es más como un ejercicio de red, encuentros de parches que se han organizado en torno al PREU, a ejercicios de huelga que confluyen aquí. Son eminentemente mujeres, son las parceras de los barrios. Lo que la gente sabe hacer. El espacio tiene una marca distintiva, ser profundamente femenino. Es, por ejemplo, se veía en el asunto de los cuidados. La gente estaba muy preocupada porque todo el mundo hubiese comido. Con el tiempo, además, se instaló la confianza y la preocupación por la vida de los demás, por cómo estaban, por su familia, por la universidad, por el trabajo, por si tenían cómo comer, dónde dormir, por qué les había ido la noche anterior.
Hay una cosa que a la gente en el dolor, que ata a la gente en el dolor y que hace que caigan todas las máscaras. Ese sentido que nace cuando se comparten las violencias. Todas somos personas del barrio. Nos identifican las cosas que vivimos juntos, en espacios muy cercanos. Eso hace que uno no se quiera ir. Así se generó la cercanía con los chicos de la primera línea. No sabemos sus nombres, pero empezamos a conocer sus historias. Esa serie de cosas hacen que las personas, y nosotros en particular, nos anclemos más. Empezamos a alargar la duración del espacio, que nos vamos a las 7, que dejemos montada una carpa de primeros auxilios, hasta que hubo un momento en que un montón de gente se quedaba toda la noche, hasta las 3 de la mañana. En el espacio la gente estaba haciendo lo que sabía hacer: ollas comunitarias, huertas, organizar personas, discutir cosas, todo lo artístico, bailar y jugar fútbol. Era la unión de un montón de expresiones de lo que las personas han venido haciendo toda su vida, que además son muy constitutivas de los barrios. Con la olla, la gente tenía un lugar para parchar y discutir. La gente de los barrios no tiene espacio en este país, menos los jóvenes. Esa primera semana del espacio fue una confluencia de mucha gente que sabía trabajar en equipo, pero que nunca había trabajado junta. Unas 35 personas viendo en el día a día cómo hacer que funcionara. Íbamos a hacer derechos humanos sin saber hacer derechos humanos. Nos parábamos para que no se llevaran a la gente. Nos movía que no queríamos que nada malo le pasara a nadie. Todo cambia el domingo 9 de mayo. Con los chicos de primera línea acordamos que al día siguiente llegaríamos a las 5 de la mañana a cerrar Transmilenio. Íbamos a poner la olla porque eso evitaba los ataques del SMAT. Eran las 5 de la mañana y nadie llegaba. Y esto se vuelve un mierdero. A las 7:30 de la mañana ya está muy feo. Agarran a un montón de gente, agarran a Carlos, se estalla todo. A las 8 ponemos la olla y a las 11 ya todo el mundo está ahí. Los chicos de primera línea rompían fila y van a comer. La policía ve que nosotros le estamos dando alimentación a la primera línea y nos estalla el espacio humanitario. Al día siguiente estaba lleno el SMAT de Sijín. No querían dejar poner la olla y empezamos a sentir una persecución muy fuerte al espacio. A la brigada médica siempre la persiguieron. La perseguía un dron al que bautizamos Firulais. Siempre estaba sobre nosotros. La brigada fue muy importante porque no solo atendía a los heridos, sino que también preservaba los servicios de salud a la comunidad y les dieron muy duro siempre. Un día sin SMAT. Lo que nos dimos cuenta es que como comenzamos a denunciar el hecho de que estaban torturando dentro del portal, lo que empezó a hacer la policía fue coger a la gente y cascarle en los CAI o en los potreros. Una noche llegó la institucionalidad ante las denuncias. Ese día hubo tropel gigante, 300 heridos mal contados y todos salieron corriendo. Nos quedamos solas, atendiendo todo sin saber qué hacer. Fue horrible sentir la impotencia. La institucionalidad no sirve para nada. Empezamos a trabajar en un sueño, a hacer una agenda de 24 horas para demostrar que con arte y cultura podíamos evitar que los chicos afectaran el portal y lo bloquearan. Y que si el SMAT se iba, no habría violencia. Efectivamente, hubo una noche donde el SMAT no fue. Me acuerdo que el comandante nos dijo: hoy nos dieron la orden para que hagan lo que quieran, que destruyan, que yo no sé qué, que se den cuenta. Ese evento iba a poner en juego todo lo que había hecho la gente en el portal. Todos teníamos eso en la cabeza. Era un reto de institucionalidad, una jugada política muy importante. Un montón de niñas, un montón de mujeres jóvenes queríamos hacer lo que no habíamos podido, desescalar el conflicto, el estallido. Ese día hubo tropel. ¿Con quién iban a pelear los chicos? Ese día no hubo tropel. ¿Con quién iban a pelear los chicos? Eso sí, intentaron bajarse un semáforo. Eso fue lo que salió en las noticias. Pero un semáforo a cambio de 80 o 100 heridos no es nada. Ese evento fue gigante. Tuvo 5 escenarios. Uno por cada lugar donde se armaba el tropel. Se veía más grande que Rock al Parque. Estafaban los grafiteros, raperos, mucha gente, mucha gente. Empezó a las 8 de la mañana con una misa. La idea era que también fuera para el barrio, que ya venía sufriendo un mes y medio de violencia. Estaban cansados, sin poder dormir por las noches. El día del evento, como a las 8:30 de la mañana, se arma un cuchicheo. Las personas nos dicen:
Lo que pasa es que están diciendo que hay un muerto en el caño. Llegamos y había un montón de gente alrededor tomando fotos. Nos dice un policía, lo que pasa es que hubo un ahogamiento de un hombre entre los 35 y 40 años, en estado de desnutrición. Creemos que es un habitante de la calle. Llamamos a Ivonne y nos dice que no tiene nada que ver con la protesta y con el portal, que es un caso aislado. Calmarnos fue difícil. El lunes aparece doña Ceci preguntando por su hijo. Pasan como un par de semanas y ella sigue yendo al portal. Después de 1 mes y 6 días, confirman que la persona muerta en el caño sí era Duván, su hijo. Es bastante difícil porque se siente una culpa. ¿Cómo pasó en la cara de todas? Pasó en la cara de todas y no hicimos lo suficiente para evitarlo porque estábamos muy llenas de cosas. Seguro se nos habrá pasado con 1000 cosas, pero ¿por qué preciso cuando nosotros queremos hacer una noche de paz aparece un muerto en el caño que queda al lado del portal? Perdimos. En un momento todo el mundo quiere venir a hacer cosas al portal y no cualquier cosa. Quieren venir con la tarima, con el sistema de sonido. Genial. Son unos artistas que adoramos y quieren estar acá, pero son lugares de mucha necesidad en donde en 1 minuto se montan casetas de venta de cosas. Es una oportunidad para conseguirse la luca. El que vende desde una empanada, un tinto, una cerveza, pero también un bareto y una bolsa de lo que sea. Esto se convirtió en un espacio de farra y llegó el microtráfico. Se acababan los conciertos a las 10 o 11 de la noche y la gente borracha y drogada se quedaba al tropel. Los que hacían los conciertos se iban porque les daba miedo a la densidad del barrio. Venían, faranduleaban, se iban y nos dejaban el mierdero. Éramos nosotras las que quedábamos lidiando con los heridos, con la violencia entre la misma gente, intentando hacer pedagogía para bajarle al consumo y hacerle contra ese negocio que mantiene la guerra del país. La gente del barrio chupando gas con miedo a salir a la calle. La misma policía generaba inseguridad. Empezaron a surgir una serie de vueltas muy extrañas, además del desgaste. Empezó a caer gente muy rara. Había un supuesto soldado en rebelión. Era un ejercicio de infiltración y persecución terrible. Había un tipo que seguía a una compañera hasta la casa y siempre ahí cerca cuando nos veía reunidas. Cuando lo confrontábamos se escabullía. No sabíamos en quién confiar. Pasaban camionetas blancas alrededor del espacio. Nos estábamos exponiendo a ser los futuros falsos positivos judiciales. Te desbordas, quieres cambiar algo local y sabes que estás rifándote tu vida en el país que más mata líderes sociales en el mundo. Habíamos centralizado todo el portal y otras zonas de los barrios estaban desprotegidas. Queríamos desescalar la violencia y terminó desplazándose hacia el centro de los barrios. La policía empezó a generar comités con personas de los conjuntos cerrados para generar presión sobre los dueños, para que ellos pidieran la casa a los arrendatarios que nos apoyaban. Mucha gente del barrio que no tiene tantas claridades empezó a temer y nos quitó el apoyo. El desgaste era cada vez peor. Ver tantos heridos, carga de ira, de frustración, la forma en que te trata la fuerza pública por el simple hecho de ser joven y vivir acá. Éramos muchas mujeres y no había baños, tocaba ir a un arbolito. Daban las 5 de la tarde y no habíamos almorzado. Soñábamos con el dron persiguiéndonos. Era llevarse a la casa el eco de la persecución que vivíamos en el espacio. No hablábamos de lo que nos pasaba porque se nos iba el día resolviendo problemas. La estocada final fueron los medios de comunicación tergiversando todos nuestros esfuerzos. La vida misma también. Teníamos que salvar nuestros semestres en las universidades, nuestros trabajos. Teníamos que recuperar nuestra vida cotidiana, la vida familiar. Todo el mundo tuvo que irse a resolver sus problemas personales. Había mucho miedo y mucha frustración. Camelle y nada. Este poco de vueltas hicieron que empezáramos a abandonar estos espacios. Sin quererlo, se nos agrandó tanto que no dimos abasto para hacer todo. Perdimos la guerra. Persistimos, quedan los afectos. En junio decidimos hacer la olla hacia adentro. Así lo llamamos y el propósito fue parar. Teníamos que reflexionar internamente hacia dónde íbamos. Ya no queríamos darle tanta centralidad al portal. Ahora queremos ir hacia los barrios que están afectados y destruidos. Queremos hacer un espacio humanitario itinerante para hacer procesos de reparación, de reconciliación. Nosotros sí nos creímos el cuento del acuerdo de paz. Del evento salió un comité que se llama Comité Cultural de la Resistencia. Son los raperos, los grafiteros, los huerteros.
Con ellos estamos intentando hacer actividades culturales y pedagógicas en los barrios. Ahí también empezamos un proceso paralelo, que es el Antimuseo de las Resistencias. Con esto queremos hacer un trabajo con la gente que se estaba cayendo al portal a hacer actividades de memoria y de derechos humanos, pero también queremos traer la fuerza de las personas que por algún motivo no podían hacer presencia en el portal, pero que nos apoyaban de corazón, desde sus casas o desde otros lugares. Yo no puedo estar porque tengo mis hijos y trabajo, pero bordé esta bandera que tiene todos los nombres de las víctimas del paro y se la pongo para que vean que los apoyo. De esta idea del antimuseo surgieron varias actividades. Hicimos una huipala gigante de 10 metros. También hicimos la cartografía del paro nacional, el mapeo de los lugares de confrontación, de las sensaciones y emociones. ¿Cómo me siento cuando paso por esta calle? ¿En dónde me siento perseguida? Además, en el portal hicimos una huerta. Quedó la guardia de las ñangas como mediadora. Quedó el bosque de la memoria con los nombres de los desaparecidos y asesinados en el marco del paro. También hicimos un telar gigante. Duramos como 2 semanas tejiéndolo. Decíamos, parce, esta es una perfecta analogía de lo que estamos haciendo en el territorio. Estamos articulándonos, estamos haciendo nudos. A veces la embarramos, a veces hay cosas que nos quedan mal, pero nos devolvemos y la volvemos a cuadrar y tales. Hasta que lo hicimos, un día la logramos, lo extendimos en el portal con la colaboración de unos compañeros de Ciudad Bolívar. Pudimos hacer todo un tendero de la memoria con un montón de imágenes, con un montón de cosas. Quedó tan bonito. Con el antimuseo queremos que la gente sepa lo que pasó. Los medios de comunicación dijeron que solamente era un lugar de consumo, de hurto, y hay que romper ese estereotipo. El Centro de Memoria nos propuso llevárselo, pero también queremos tener nuestro propio museo acá en el sur, al alcance de la gente. Hay que seguir construyendo desde la esperanza, hay que trabajar por la vida digna en los barrios, por disminuir las violencias en estos espacios tan machistas. Amamos nuestro territorio por más feo, por más gonorrea de lo que lo hayan vuelto, y queremos que le vean el lado bonito, los ríos, la comunidad. Del espacio quedaron muchas cosas, las emociones, las sensaciones de saber que el barrio es nuestra casa. Llegar al portal y encontrarse con compañeras, a las socias, y sentirse como en casa. Verlas y decir, esta es mi familia. Entre todas nos cuidamos. También es muy lindo que las señoras de los barrios llegaban con los termos de tinto, los cigarrillos. Mamita, con toda que ustedes tienen fuerza. Nosotras ya pasamos por eso hace algunos años y ahora ustedes nos representan. Eso es muy bello. Todavía queremos transformar el mundo y vamos a seguir sobrecargándonos de trabajo por eso. Seguimos queriendo estar desde que se monta la primera piedra para la olla hasta que se va el último muchacho para su casa. También quedan muchos afectos. Podemos hablar del afecto como una forma organizativa. La gente se sigue juntando porque se extraña. El tema del paro nacional, pues yo creo que también marca un momento de la historia de Colombia, en realidad, porque pues está el tema ideológico y ese cansancio que había tan duro y tan fuerte, y que nunca se había dado en los jóvenes en Colombia como una unidad. Y luego también está, pues, los abusos policiales que se vieron, marcados, muy, muy, muy marcados. Yo recuerdo estar, cubriendo esto y recuerdo todas las noches llorando y pensando en que otro joven iba a morir, ¿no? Eh, y y bueno, y ya después tuve la oportunidad de ir a cubrir esto en Cali, y bueno, tampoco la cosa terminó bien, pero el tema del estallido social fue muy importante, o sea, sí marcó, me parece que una historia antes y después en el país, y me parece muy lindo esta historia con respecto a cómo se solidarizaban, digamos, las mujeres, las madres, etcétera, para llevarles comida a la primera línea, hacerles, ¿no? A pesar de que supieran que iba a haber algún tipo de represión y demás. Y bueno, también vimos violencia de los jóvenes contra la policía, por supuesto. Vimos que intentaron quemar a unos policías dentro de un CAI. Así es. Fue terrible, terrible. En Bogotá, en fin, violencia de nuevo entre nosotros, matándonos entre nosotros.
De acuerdo, acá hay un punto que me llama la atención porque yo creo que lo seguimos viviendo todavía y es el papel que tienen los medios de comunicación. Es una crítica que va de ambos lados. Usted lo menciona, usted estuvo cubriendo, vivió mucho más de cerca lo que estaba sucediendo allí, pero también la denuncia de las personas que estaban organizadas en la primera línea y era, al final, somos la estigma de bareteros, marihuaneros, o acá solamente atracan, y yo creo que nos estamos volviendo también un poco víctimas de la inmediatez, que todo tiene que ser rápido, todo tiene que caber en 140 caracteres y sacar las cosas muchas veces fuera de contexto. Importante esa reflexión, porque creería también parte de las cosas que salieron mal, porque hay que decirlo, con el proceso de paz, fue que la gente no se tomaba la molestia ni siquiera de leer más allá de 2 páginas, mucho menos iban a leer un Imagínese. informe, y es este titular con el que la gente se queda y en realidad lo que vemos son mujeres organizadas, mujeres preocupadas, que están desde las 5 de la mañana hasta, como lo decía ella, hasta que el último muchacho se va a su casa y ese látigo que se dan porque es verdad, cada vida importa. Acá una persona en particular que conocían que se desapareció y ese mea culpa, a pesar de haber liderado un proyecto tan bonito, no me refiero al de las protestas, sino al de la comunidad, darse cuenta que cuando hay hambre, incluso una olla, poner un alimento, convoca a la gente, la une, genera un sentido de solidaridad. Eh, Correcto. y son historias pues que definitivamente hay que contar y que hay que compartir. Sí, sí, yo quiero pues hacerle un homenaje de hecho a muchas personas y a muchos familiares de esas víctimas que perdieron la vida, de esas mujeres y de esos hombres que perdieron la vida durante el paro nacional, eh, porque sí, pues hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos y el tema de la justicia tampoco ha llegado, ¿no? Entonces, desde acá los acompañamos, ¿no? Y no nos cansaremos desde los medios, Así es. por lo menos desde el medio en el que yo trabajo, en seguir pendientes de sus casos y preguntarles, ¿no? ¿Qué pasó con Lucas Villa? ¿Qué pasó con el chico de Ibagué? ¿Qué pasó? O sea, hay muchos que simplemente estaban, de hecho, algunos estaban participando de las protestas y otros ni siquiera estaban participando de las protestas, como es el caso del chico de Ibagué, que simplemente estaba yendo a su casa, llegando a su Es que casa lo desde... decía, Mm. lo dice ella misma en la narración, sabían que se estaban jugando la vida y que seguramente iban a ser los nuevos falsos positivos. Mm. Sí, muy difícil ese episodio en nuestro país y también a las víctimas de los militares y de los policías heridos y también fallecidos que terminaron después de este paro, porque también sabemos que hubo una afectación importante. Bien, vamos con La sombra de los amanes y terminamos. Mi amor por la paz me dio vida, soy y seré pacifista. Herencia materna. Me tuve que ir a vivir a otro país. Me tocó irme como si me hubiera robado algo, sin decirle a nadie. Cuando los que me robaron a mí y a mi familia fueron ellos que me quitaron el derecho a vivir en mi tierra. Me pregunto cómo va a ser el encuentro con los que nos han hecho daño. Nunca he podido odiar al que me hizo daño. En mi corazón no cabe el odio. Eso hace que sobreviva. Si estuviera llena de odio, no hubiese pasado el COVID, no hubiera sobrevivido a tantas cosas. Mi historia viene desde mi madre, que fue maestra de una vereda que se llamaba El Tajo, en Santander de Quilichao. Eso es en el departamento del Cauca. Ujú. Mi mamá y su familia eran liberales. El único godo creo que era mi padre. Él era conservador, pero no convivieron mucho. Se separaron cuando yo estaba muy pequeña y de ahí viene que mi mamá nos contaba muchas historias de la violencia. Además, uno la alcanzaba a ver. El Cauca siempre ha sido una de las zonas de mucha violencia. No solo ahora, toda la vida ha existido esa violencia. Cuando era niña, a la casa llegaban indígenas para poder huir de la violencia. Mi mamá los dejaba dormir en los corredores, les ponía esteras. También nos decía que visitáramos a los presos políticos. Vayan y visiten a esa gente que tienen allá, que son inocentes y están presos. Mi mamá nos estaba construyendo como seres activos ante una sociedad tan vulnerada. Esa solidaridad que tenía mi mamá hacia la comunidad la heredamos con mis hermanas. Es como entregar sin esperar nada a cambio.
Ella era comadre de todos. Todavía no existen aliados de mi mamá. Ya están cuchos, pero hablan de mi mamá. Creo que de ahí viene ese perrenque que tenemos nosotras. Cuando cumplí 65 años, volví a traer a mi madre al presente, recordando cositas que ella hizo. Y uno va olvidando. Cuando tenía 14 años me metí al movimiento revolucionario liberal. Ya con eso viene la parte política de la vida de uno. Todo eso en la etapa en que seguían matando mucha gente en el Cauca, bajaban los muertos en volquetas desde el municipio, traían los muertos que eran liberales de las zonas de arriba hacia el parque y los tiraban como si fueran piedras. O sea, como la volqueta cuando suelta la arena, ahí bajaban los muertos. Era un ejercicio macabro para que uno viera. Espera y verá lo que le pasa a usted. La misma historia que cuenta, la misma historia que cuando la limpieza social mata a mucha gente si fuma marihuana o porque se robó algo. Allá hacían limpieza social en bruto, era en cantidad. Uno vivía con zozobra todo el tiempo. Cacería de brujas. Llegan los años 70 y me volví de la ANAPO, me pasé al MRL, a la ANAPO. Me fui a trabajar al Valle y conocí a mi esposo. Me casé muy joven. A los 20 años ya era mamá. Mi esposo era militante del Partido Comunista. En el año 73 llegué a Bogotá, tuve a mi hijo en Buga y antes de que cumpliera el año me vine a Bogotá. Mi marido era contador y lo llamaron para trabajar en el semanario del Partido Comunista, en una imprenta. Allí trabajó muchos años. Cuando llegó la represión de Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad, la familia de mi esposo fue brutalmente agredida. Un montaje de cacerías de brujas que hacían en la época. La represión seguía. En el 86 llegué a la Corporación Colombiana de Teatro. Yo siempre quise ser actriz. Mi sueño era ser actriz. Llego a la corporación en medio de la matazón de la Unión Patriótica. Todos los días hacíamos marchas, protestas, cerrábamos las calles. Pasé a administrar el Teatro de la Candelaria y vuelve otra vez esa etapa de la niñez en la que vi que mataban, que bajaban esas volquetadas de muertos. Pero esta vez eran los amigos de uno. No había un día en que no hubiera un muerto. Era una persecución constante a los artistas. Llegaban las amenazas, las primeras que recibimos fueron a Patricia. Se denunciaba en los periódicos, pero no pasaba a procesos jurídicos. A la corporación llamaban permanentemente a decirnos, vamos a volar la Candelaria, vamos a volar la corporación. Hicimos una comisión de protección a Patricia Ariza. Eran actores de teatro, músicos. Éramos unos jóvenes todavía. ¿Qué hacía el comité? Pues pararse en la puerta un ratico y mirar que nadie llegara. Pero entraba gente todo el día, en medio de todo había risas, así que éramos como escuderos de Patricia, y era bonito. Eso sirvió para que ella tuviera una protección teatral de muchos afectos. Estamos hablando de la misma Patricia Ariza, ¿no? Sí, señora ministra de Cultura. Nuestra ministra de Cultura, imagínense ustedes. Bueno, en la corporación vivimos las muertes de tanta gente que llorábamos, gritábamos, nos tirábamos a la calle a salir a protestar como siempre se ha hecho. Corra a las manifestaciones, corra a proteger. Por ahí me han de quedar una, dos o tres fotos de eso, pero no las tengo aquí, están embolatadas en el cajón. Eso pasa cuando uno empaca la casa en dos maletas para irse de su país. Las desprendí de los álbumes y no las volví a ubicar en ningún sitio. Era 6 de Reyes y yo estaba en Bogotá cuando sale esa vaina. Así, allanada en la sede de cultura en el país, la Corporación Colombiana de Teatro. Yo me vine, no me importaba nada, esperé a que amaneciera y me vine con mi amiga Martica porque el resto estaban de vacaciones. Había mucho ejército todavía y estaba sellado el sitio. Pero metámonos porque tenemos que ir a ver lo que pasó. Marta iba muy asustada y metió un pie en una alcantarilla, pero yo le dije, seguimos después de que terminemos. Después de que terminemos esto, nos vamos para el médico, porque tenía el pie hinchado. Llegamos a la Candelaria y la corporación estaba vuelta nada. Habían desorganizado los archivos, el celador le había dado una paliza, le habían dado una paliza. Estaba con la cara rota, sacaron los archivos, todo lo volvieron mierda porque supuestamente había armas. La oficina de una compañera la volvieron mierda y hasta se hicieron popó allá arriba. Cuando nosotros entramos y vemos ese olor tan putrefacto, yo empiezo a llorar. Me daba dolor ver que todo el trabajo estaba vuelto mierda. El caso era que buscaban armas, excusas. Solo encontraron la utilería de la obra de Guadalupe Salcedo. No había nada más.
Difícil. Tremendo. La invisible. De ahí vienen los allanamientos del 93. De eso no quiero hablar porque fue muy duro. Se llevaron a mi esposo, a mi hijo, nos volvieron mierda a la casa buscando armas. Entre el 93 y el 2002 fue una secuencia de persecuciones, que si bien a uno no lo agredieron, había seguimiento, que es peor y que se daba cuenta uno. Mis hijas fueron las que llevaron todos esos sustos, porque era el susto, pero frenaban, no se hacía la acción. Un día mi hijo viene llegando a la casa y le dieron por detrás con una botella, con algo, y llegó vuelto mierda. Eran acciones seguidas de persecución. Un día tomé un carro y llegando por la parte donde queda el hipódromo de techo hacia las Américas, el tipo frena durísimo y me dice, necesito hablar con usted. Yo me asusté mucho. El tipo se baja del carro y yo también. Salgo corriendo hacia una cigarrería que había toda en la esquina de esa avenida. El tipo arranca el carro, tenía una valletilla roja tapando la placa. Ese fue un susto muy fuerte. Ahí ya trabajaba en derechos humanos y no dije nada. Siempre he sido así. Me como todo y por eso me enfermo. Nunca me ha gustado hacerme publicidad ni nada. Un día cualquiera, también en esa época, salí a la panadería. Cuando viene un carro blindado y se asoma con un arma. O sea, bajan el vidrio y me asoman un arma. Yo quedé tiesa. El carro me hizo así y se fue. Llamaban a la casa y colgaban, o se oía el famoso ruidito de radio, de música. Eso fueron años enteros, años después de la muerte de Jaramillo. Yo como que me malgenié y dije, me tiene mamada tanta matadera. A mi esposo, cuando iba llegando a la finca de mis suegros, también le dieron una mano y lo tiraron. Él murió de todas esas cosas. Ya no dábamos más, no aguantábamos. Y yo quería que mis hijos estuvieran bien. Entonces me fui. Uno se va con el corazón en la mano sin decirle a nadie ni por qué ni para qué. No podíamos soportar más. Ni mis hijos daban ni yo daba. Fue muy difícil. Después aparezco en las chuzadas del DAS. Mi esposo se fue sin saber que estaba en las chuzadas. No alcancé a contarle. Creía que era invisible, pero ellos me estaban persiguiendo. Nunca puse demanda porque no creo en la justicia, pero jueputa, ¿por qué me pusieron en esa lista? Mi trabajo en derechos humanos de defender las vidas fue para ellos la justificación para perseguirme. Yo le jalo a defender las vidas, no a acabarlas. Cuando uno llega a otro país es muy difícil. Hace la casa en 2 maletas, no cabe más. No se puede echar la cama, pero echa la foto en la que está la cama o la sala del comedor. Cuando usted llega, empieza una nueva vida. A mis amigos les escribía, pero no les escribía porque me iba ni para dónde. Voy a empezar de cero. Yo me sentía como inservible, como un objeto puesto en otro lado. Me hice amiga de una entidad que era una casa latinoamericana manejada por uruguayos y chilenos que habían llegado en la época de la dictadura. Me acogieron muy bien, pero ahí ya estaba mi hija con cáncer de cerebro. Cuando me jodieron la vida, ella se enfermó, se enfrentó a los fiscales. Ella fue la que recibió a los fiscales y los puteó. Nos van a matar. ¿Qué nos van a hacer? Y eso se le quedó. Son consecuencias de un trauma que tuvo a los 10 años. Por eso le dio, se somatizó. Le da cáncer infantil en un adulto a los 24 años. Le aplican un tratamiento y como era niña, no era niña, le tenían que aplicar las quimios y las radios 3 veces más de lo normal que le aplicaban a un niño que le da ese cáncer. Si mi hija y yo no hubiéramos estado allá, yo pienso que se me hubiera ido. Afortunadamente, gracias a Dios y a la ciencia que le puso todo el interés, en ese momento ella era la persona número 33 que sufría de eso. Ella es sobreviviente de 2 tragedias. Somos sobrevivientes de tragedias. Y si quieres, Clau, lee el último que ya para terminar. Vale, un homenaje a la vida. Ahí es donde nace Colombianita. Soy tejedora, aprendí viendo a mi madre. Soñé que estaba tejiendo un vestido blanco, amarillo, azul y rojo con la bandera. Yo soy medio brujita o brujita y media. Me levanté de mi sueño y me puse a tejer a esa misma hora. Lo tejí completico. Le dije a mi hija, mira que me soñé haciendo este vestido, pero le voy a dar función. Me preguntaba, ¿por qué ese sueño? Había comprado la carita de Colombianita en Fusagasugá hace muchos años y la tenía guardada. Una señora me había regalado el collarcito que ella tiene, que es la bandera de Colombia. También lo tenía guardado. El sombrerito lo había comprado en una tienda porque me gustó, porque me pareció muy campesino de Colombia, aunque era una tienda vietnamita.
Entonces cogí, saqué la cabeza, saqué la pulsera que me había regalado doña Mary y le instalé la pulsera como collar y 2 bolitas que ya tiene como aretes que hacen parte de la pulsera. Le puse el gorro y le dije a mi hija, se va a llamar Colombianita Paz. ¿Y por qué, mami? ¿Y usted qué va a hacer? Y usted va a ser la voz de ella. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo así? Sí, vamos a hacer un video con ella y lo lanzamos. Ella habla, si tú miras, ella tiene voz y la hace mi hija. Es un homenaje a mis 2 hijas y a mi hijo. Me dijo mi hija menor, te van a decir que es calva. Es que es un homenaje a ti. Ella es un homenaje a ti y a todas las mujeres que han matado en el país, a todas las que han atropellado. Esa es Colombianita Paz. Ella quiere la paz. Yo nunca la puse para ganar plata. A Colombianita nunca la ponemos para recoger plata. Después de eso me compré una máquina de coser y empecé a hacer muñecas de trapo negras. Me gustan las negras, yo soy del Cauca. Mi origen es negro e indígena. En mi pueblo, que se llama Santander de Quilichao, de la Panamericana para abajo quedan los afro. En el centro de la ciudad quedamos los mestizos y en el parque para arriba quedan las comunidades indígenas. Mi abuela era negra y yo tengo mi raza negra. Y no tengo cejas, también soy india, una mezcla, un mestizaje todo raro. Mis muñecas, esas otras que no son colombianitas, se llaman las amorosas y son un acto por la vida. Son arte para la vida y para la paz. Ese es el eslogan de las amorosas y de Colombianita. De la idea de luchar por la paz nacieron ellas. Me dicen, usted siempre vive en función de algo. Dije, porque es una manera de no morir, porque irse, estar fuera de su país es morir, una manera distinta de morir. Soy sobreviviente de todas esas tragedias, soy sobreviviente del COVID. Duré 16 días en UCI, entubada, y salí a pesar de ser diabética, gordita y con asma, que eran como comorbidades difíciles para que una persona como yo saliera y aquí me tienen. ¿Por qué será? Un propósito de vida, seguir creciendo. Los médicos conocen Colombianita, todo el mundo conoce Colombianita. Se las mostré, yo la hice llevar al hospital y la mostré. Por eso es que usted está viva, porque usted vive pendiente de esa muñeca. Sí, yo vivo para ella y ella vive para mí. He venido a Colombia siempre, he venido y lo hago porque es una manera de oxigenarme. Tengo una ventaja y es que siempre puedo volver a mi país. Es algo que mucha gente me dice, porque usted sembró, usted nunca dio la vida por usted, usted está lejos por ayudar a los demás. Ir al territorio y salvar la vida es hermoso y no me arrepiento, aunque eso no debió significar exponer la vida de mis hijos y tener que irme. El exilio es difícil. Si estoy acá, extraño a los que se quedaron allá. Y cuando estoy allá, extraño las cosas que me esperan y me acogen acá. Claro. El corazón está en ambos lugares. Ya uno no es de un solo territorio. Total, pero total. El Muy exilio cierto. es, sí, muy cierto. Wow, pues es que alcanzamos a leer varias páginas y varios capítulos y cada vez como que me sorprende más las historias tan difíciles y tan duras que hemos tenido que atravesar como colombianos. El tema de la estigmatización que yo creo que seguimos viviendo, no creo, estoy segura, la seguimos viviendo. Muy difícil la historia anterior del tema de la persecución. Tremendo. De cómo a través de incluso la cultura y el arte, pues trataban de hacer cosas distintas y los estigmatizaron y hasta que no les volvieron nada en la Casa de la Cultura, porque pensaban que había armas, entonces no se quedaron tranquilos. Y el tema de la persecución, pues desafortunadamente aún pasa, cada vez menos, pero aún pasa. Así que pues son historias muy duras, pero que vemos al final siempre, como bien dice el gran capítulo, este gran capítulo final, hay historias de porvenir y de esperanza. Así que como la colombianita. ¿Qué tal? Impresionante, pero además ella tiene la gran fortuna que no tuvieron muchas personas también de haberse podido ir del país, poder regresar, estar en permanente contacto con el país, pero esa no es la historia de todos los colombianos. Muchas veces, pues, como se ha contado en esta narración, esa imagen tan, ojalá fuera literaria, pero es que es literal, de los muertos en volquetas, como si fueran arena. No. Ojalá fuera literaria, sí, ojalá fuera una
un símil o alguna cosa, sí, pero no, no, Muy, terrible, muy terrible. gráfico ese recurso. Y otra cosa que me llamó la atención, y ya sé que estamos terminando, el empacar la vida en 2 maletas. Hoy también vemos el caso de los venezolanos, que es que 2 maletas es un lujo. Mucha gente solamente puede salir con lo que La tiene muda, puesto, exacto, y eso ya es un privilegio. Y esta gran coincidencia que es estar narrando un texto donde la actual ministra de Cultura pues es la protagonista, pues también dice mucho del país que queremos construir, que en vez de andar matando y persiguiendo a las personas es darles una oportunidad porque tienen una historia que contar. exactamente. Sí, así es, Clau. Muchas gracias. Gracias por haber estado en este espacio. Gracias a todos y a todas las mujeres que se unieron a esta lectura en voz alta del informe de la comisión. Hoy adelantamos un montón. Ahí vamos, siguiendo ya las últimas páginas. Ya el lunes vamos a empezar con el legado de las abejas y hoy es jueves. Así que el lunes pues retomamos con el legado de las abejas y yo creo que ya la próxima semana vamos a terminar, a culminar estas lecturas. Así que ojalá, doña Clau, que lo pueda compartir con más y más gente y Así que es. seamos muchos más al final, ¿no? Al final que seamos muchos más y no olviden suscribirse a este canal. Gracias, Clau, y gracias a todas las personas que se conectaron. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y me suscribo a esas palabras, a compartir, a darle like y que este informe de la Comisión de la Verdad pues se escuche por toda Colombia y ya sabemos que más allá de las fronteras. Así es. Un abrazo para todos. Chao, chao. Buena noche. Chao.